Millonario entra a casa y ve a su hijo de pie por primera vez. Un millonario resignado a la condena de su hijo. Nunca caminaría. Médicos, terapias, fortuna, nada funcionó, hasta que una joven empleada cruzó la puerta. Entonces, lo imposible ocurrió. El niño se levantó y corrió hacia ella. ¿Fue un milagro? ¿Un engaño? ¿O la fuerza invisible de un corazón bondadoso capaz de romper diagnósticos y cambiar un destino? La verdad estremecerá tu alma. Nunca olvidaré el olor a cera recién pasada sobre el mármol cuando crucé por primera vez el vestíbulo. Era una fragancia limpia, pero fría, como si las superficies se empeñaran en permanecer impecables para evitar cualquier rastro de vida. La casa era enorme, blanca por fuera y de un brillo casi hiriente por dentro. Esos pisos pulidos devolvían mi silueta deformada, y por un segundo sentí que no era yo quien entraba, sino una sombra más de tantas que habrían vagado por allí sin dejar huella. Ajusté el lazo de mi delantal y respiré hondo. Ya había trabajado en lugares grandes, pero ninguno tan silencioso como este. El dueño me recibió sin un apretón de manos. Villagrán, dijo, como si su apellido fuese una tarjeta de presentación suficiente. De traje oscuro, reloj caro, voz baja y precisa. Me mostró el comedor con sus sillas de espaldas altas, la biblioteca con olor a cuero, la cocina donde todo estaba etiquetado, las habitaciones perfectas y ordenadas hasta lo inverosímil. No hablaba de personas, hablaba de objetos. Esto se limpia así, aquello a esta hora. Aquí no se cambia nada. Asentí en silencio. Aprendí hace mucho que quienes aman el control no soportan preguntas en el primer día. Su hijo no apareció hasta el final del recorrido. Estaba cerca de una ventana altísima, sentado en una silla de ruedas cuyo metal reflejaba la misma luz fría del resto de la casa. Tenía el cabello oscuro caído sobre la frente y los ojos atentos, demasiado atentos para un niño de su edad. No me miró como se mira a una extraña. Me miró como se evalúa una herramienta. No lo culpo. Los niños aprenden rápido el idioma del ambiente en que crecen. «Él es Tomás», dijo el padre, y alzó apenas la barbilla. El niño inclinó la cabeza, educado, casi solemne, con una elegancia que parecía prestada de un salón de adultos. No pude evitar sonreírle. A veces, cuando uno trabaja en casas ajenas, el primer gesto es todo lo que tiene para decir: «Estoy aquí por usted, no por las cosas». Tomás no devolvió la sonrisa, pero noté un parpadeo distinto, un brillo mínimo que pasa desapercibido si uno no está habituado a buscar vida bajo capas de polvo. Las instrucciones fueron claras: horarios, discreción, no interferir con rutinas médicas, no mover muebles. También escuché lo que no dijo: no traiga ruido, no traiga preguntas, no traiga calor. Cuando el señor Villagrán se fue a su despacho, el silencio dejó caer su peso como un telón. Sentí el eco de mis pasos seguirme por el pasillo, obediente, casi dócil. Un silencio que no respira termina respirando por uno, y eso cansa. Empecé por la cocina. Abrojos de acero, superficies sin migas, vasos alineados como soldados. Abrí un cajón y lo volví a cerrar con cuidado, porque en esta casa todo parecía colocado para no ser usado, solo mirado. Preparé mi cubo, mi paño, mi orden. Trabajar me calma. Los gestos repetidos son una oración que no necesita palabras. Mientras restregaba la encimera, una corriente de aire me trajo un sonido suavísimo, el roce de una rueda contra el piso. No era el chirrido de un mueble, no. Era más leve, casi tímido. No me giré de inmediato. Aprendí a hacerme la distraída para que los otros se hagan presentes. ¿Te gusta la luz de la tarde?, pregunté, sin mirar. Silencio. Luego, ese roce otra vez. Un che muy pequeño. Me volví despacio. Tomás estaba detenido en la puerta, la silla apenas dentro de la cocina, como quien pisa un territorio nuevo sin pedir permiso.
Tenía las manos en los aros de la rueda, pero no las apretaba. Las apoyaba, nada más. La luz le hacía un borde en el cabello. «Es más cálida aquí», dijo con una voz baja. «En el vestíbulo siempre hace frío». Asentí. No iba a ahogarlo con frases dulces. Serví un vaso de agua y lo dejé cerca, al alcance, sin mirarlo. Él no tocó el vaso, pero bajó la vista hacia mis manos. Las manos dicen más que la cara. Las mías estaban curtidas, con pequeñas manchas de cloro que no se quitan aunque una las frote. Las escondí por costumbre, y luego las dejé a la vista por decisión, que viera que yo también tenía mis marcas, que no me avergonzaban. Trabajé así, con él a unos pasos, sin invadirlo. Tomás respiraba hondo, como si el olor a jabón fuese un descanso en medio de algo que no comprendía. La casa no tenía música, y sin embargo empecé a tararear muy quedo, solo para mí, una canción de mi madre. No era una melodía alegre ni triste, era de esas que saben quedarse en un rincón sin molestar. Sentí el aire cambiar, lo juro. Se aflojó un nudo en algún lugar. Por la tarde, encontré la habitación de Tomás. Orden impecable. Juguetes caros impecables. Libros alineados impecables. Todo listo para una vida en pausa. Toqué el borde de la cama y sentí la sábana tirante como una camisa almidonada. Abrí un poco la ventana para que entrara el rumor de los árboles. No fue rebeldía. Fue instinto. Las casas silenciosas se curan primero con aire. El padre apareció en el umbral, sin ruido. «La ventana suele quedarse cerrada», dijo. Lo miré con la calma que me he ganado a fuerza de años. «Hoy el día está limpio, señor. Y el aire no rompe nada». No contestó. Midió con los ojos la rendija abierta, luego a mí, luego al niño, que miraba la cortina moverse. Fue apenas un segundo, pero vi algo ceder en su gesto, quizá una rendija también. «Como guste», dijo, y se fue. Esa noche, cuando guardé los trapos y el último brillo del mármol se apagó con el sol, me quedé en el vestíbulo mirando la escalera como si fuese una montaña helada. Pensé en mi primer día y en todos los primeros días que uno cree que no va a soportar. Me ajusté el delantal y, antes de salir, pasé otra vez por la puerta de la habitación de Tomás. Estaba despierto, con un libro abierto pero los ojos en la ventana. No quise hablarle. Alcancé a decirle con los dedos en el aire un «hasta mañana», sin palabras. Él me respondió con un parpadeo largo, casi un asentimiento. Cerré detrás de mí y supe, con una certeza que no sé explicar, que el silencio de esa casa acababa de aprender un nombre nuevo, y que al día siguiente, solo al día siguiente, ni un día más tarde, yo buscaría ese mismo borde de luz en la cocina para volver a encontrarlo. El segundo día, mientras lustraba una mesa en la biblioteca, sentí otra vez aquel roce leve de ruedas en el suelo. No levanté la cabeza de inmediato. Preferí dejar que fuera él quien decidiera entrar. Cuando al fin lo hizo, lo vi observarme con la seriedad de quien mide cada gesto. «Buenos días, Tomás», dije, como si fuera lo más natural del mundo. No contestó, pero sus dedos tamborileaban en el aro de la rueda. Fue un silencio distinto al del primer día. No de rechazo, sino de espera. Entonces hice algo simple, casi instintivo. Empecé a tararear. Era una canción antigua, de esas que mi madre usaba para acompañar las tareas del hogar. Apenas unas notas, pero suficientes para llenar el aire vacío. Vi cómo sus labios se movieron un poco, como si reprimiera una sonrisa. Seguí tarareando, más bajito, y el brillo en sus ojos se hizo más evidente. No me animé a celebrarlo. A veces, la confianza se cuida como una brasa pequeña que podría apagarse con un soplo de entusiasmo. Con los días me atreví a más. Mientras sacudía estanterías, le contaba historias de mi pueblo, de las fiestas en la plaza, del olor a pan caliente al amanecer, de las carreras de niños descalzos tras las campanas de la iglesia. Él escuchaba,
y a veces preguntaba cosas simples. ¿Qué es una verbena? ¿Cómo huele el pan de leña? Cada palabra suya era un regalo, un ladrillo derribado en el muro que lo rodeaba. Una tarde, mientras doblaba sábanas en su cuarto, soltó una carcajada inesperada. Me detuve, sorprendida. Había contado una anécdota de un burro testarudo de mi infancia, y él se rió con ganas. El sonido retumbó en las paredes de la mansión como si fuese algo prohibido. Yo misma me descubrí sonriendo de oreja a oreja, agradecida de haber sido testigo de aquel milagro doméstico. Comencé a observarlo con más detalle. Sus brazos eran firmes, y a veces sus piernas se tensaban, como si la vida insistiera en empujar desde dentro. En una ocasión, al recoger un juguete del suelo, lo vi intentar mover los pies. No fue un gran gesto, apenas un esfuerzo mínimo, pero para mí fue suficiente para reconocer un secreto. Había más fuerza en él de lo que todos creían. Decidí entonces transformar nuestras charlas en pequeños juegos. Le pedía que alcanzara objetos en estantes bajos. Lo animaba a estirar los brazos, a inclinarse, a reírse mientras competíamos a quién sostenía más tiempo un libro pesado. Para él era diversión. Para mí, era la semilla de algo más. La casa empezó a cambiar. El silencio absoluto se llenó de murmullos, de historias, de risas apagadas. Incluso los pasillos parecían menos rígidos cuando nuestras voces los recorrían. El señor Villagrán aún no lo notaba, pues regresaba tarde, siempre con el ceño fruncido de negocios que nunca me importaron. Pero yo sabía que en esa casa algo estaban haciendo, y era más fuerte que cualquier fortuna. Lo confirmé un anochecer, cuando Tomás me miró fijo, con una chispa nueva en sus ojos. No dijo nada, pero entendí su mensaje tan claro como si lo hubiera gritado. «Quiero intentarlo». La chispa en los ojos de Tomás no me dejó dormir. No era ilusión mía. Detrás de esa mirada había un pulso que pedía salida, una fuerza pequeña golpeando la puerta desde dentro. A la mañana siguiente, después de ventilar los cuartos y alinear los cubiertos como mandaba el reglamento de la casa, fui a la cocina y dejé la ventana entreabierta para que entrara un hilo de aire tibio. El mármol devolvió un brillo menos severo. Tomás apareció en el umbral con la prudencia de siempre, como si temiera quebrar el suelo con el peso de sus ruedas. «Hoy vamos a jugar distinto», le dije, apoyando mis manos en la encimera. «Pero es un juego secreto». Alzó las cejas. No preguntó qué, ni por qué. Solo asintió, serio, y eso me bastó. Primero preparé el terreno. Quité del paso la alfombra que podría estorbar, acerqué la silla a un lado de la mesa fuerte, probé con mis dedos la estabilidad de las patas, calculé distancias. Aprendí, desde antes de esta casa, que la dignidad también se cuida con previsión. Le pedí que frenara la silla y, sin prisas, llevé sus manos hasta el borde de la encimera. El frío de la piedra le hizo apretar los labios. Yo le cubrí los nudillos con las yemas para que no sintiera solo el mármol, sino también mi calor. «No vamos a subir, ni a forzar», susurré. «Vamos a escuchar las piernas». Conté hasta 3, despacio, y le pedí una tensión mínima, apenas un empuje del suelo hacia arriba, como quien quiere crecer 1 centímetro. Las plantas de sus pies buscaron la firmeza. Noté un temblor contenido en sus pantorrillas. No era dolor, era susto. El primer intento lo cancelé yo misma. Mejor quedarnos a mitad de camino que naufragar en la orilla. Respiró hondo. Yo también. Repetimos. Esta vez conté en voz baja, arrullando. 1, 2, y a la mitad del 3, sentí su cuerpo aligerarse apenas, como si una cuerda invisible tirara de él hacia la luz de la ventana. No fue levantarse. Fue un comienzo del gesto. El movimiento se quebró rápido, pero la intención sobrevivió. Tomás me miró, entre sorprendido y avergonzado, y yo hice lo único correcto. No celebré con ruido. Solo asentí con una sonrisa chica, de esas que caben en una taza. Instalamos un ritual.
Cada tarde, cuando el señor Villagrán salía a su última reunión, abríamos nuestro paréntesis. Teníamos 15 minutos de conspiración limpia. Mover los dedos de los pies dentro de los zapatos, sentir el arco plantar, empujar con apenas un hilo de fuerza, descansar, volver a intentarlo. Le enseñé a respirar por las costillas, como me enseñaron a mí cuando mi madre estaba enferma. El aire entrando, abriendo los laterales como una flor discreta y saliendo por la boca sin apuro. La respiración le quitaba la rigidez de los hombros y dejaba el camino libre para que las piernas hablaran. Hubo días buenos y días de nada. En los buenos, el cuerpo se recordaba a sí mismo, como quien encuentra una fotografía vieja y reconoce la sonrisa. En los días de nada, Tomás apretaba los dientes. Entonces yo le pedía que mirara la ventana, que contara cuántas hojas de los árboles cabían en el rectángulo del vidrio. Descubrimos que la paciencia también es un músculo. Duele cuando se entrena, pero crece. El primer casi nos tomó por sorpresa. Estábamos junto a la mesa. Yo tenía una mano en su omóplato izquierdo y la otra lista para sostenerle el antebrazo si flaqueaba. Conté, 1, 2, y al 3, sus rodillas hicieron un gesto claro de empuje. La silla crujió un poco. Sus manos se aferraron a la encimera y el peso se redistribuyó en su cuerpo con una coordinación torpe pero viva. Se elevó un suspiro, mitad miedo, mitad orgullo, y luego cayó de nuevo al asiento. El golpe fue suave. Nos quedamos quietos, escuchando nuestros corazones como si fueran relojes que por fin coincidían. «No digas nada», le pedí, casi riendo. «Guárdalo aquí». Y toqué el centro de su pecho. A medida que avanzábamos, surgió el enemigo silencioso, el miedo a caer. No el de Tomás, que aprendió a confiar en mis manos, sino el mío, que debía proteger sin invadir. Yo calculaba ángulos como quien resuelve un problema de carpintería. Si resbala a la derecha, hombro. Si se vence al frente, cadera. Si pierde fuerza, regreso lento, nunca brusco. Hice de mi cuerpo una baranda discreta, flexible. Le prometí que no lo iba a soltar antes de tiempo ni a retenerlo cuando él pidiera avanzar. Esa promesa nos ató mejor que cualquier contrato. Para que no lo delatara el cansancio, ordené la casa de modo que nuestros ejercicios fueran parte del recorrido. El vaso de agua un poco más lejos para estimular el alcance. Un libro en el estante bajo para invitar a la inclinación. La silla colocada siempre con la vista hacia la luz, como si el día entrara a empujar con nosotros. Cuando el padre se adelantaba en los horarios, interrumpíamos el juego sin dramatismos. Yo volvía a mi trapo. Tomás, a su lectura. El secreto resistía porque parecía cotidiano. Una tarde, cuando el sol pegaba de lado y hacía brillar el polvo en el aire como constelaciones pequeñas, Tomás preguntó, en voz muy baja, ¿y si me caigo? No dije, no te vas a caer. Sería mentirle, y la mentira es arena bajo los pies. Le dije, si te caes, caes aquí. Toqué mi hombro. Y si duele, paramos. Lo importante no es no caerse, Tomás. Lo importante es cómo nos levantamos después. Asintió. Contamos. Esta vez, en el 3, sus pies se clavaron como raíces y su torso buscó cielo. Se alzó un palmo, apenas un palmo, y yo sentí el peso vivo en mis manos. Fueron 2 segundos, quizá menos. Pero en esos segundos cabían meses de sillas, de doctores, de diagnósticos duros. Bajó al asiento con un sollozo que confundí con dolor, hasta que vi sus ojos. No lloraba por daño, lloraba por prueba. Habíamos cruzado una puerta que nadie más veía. Quise detenernos allí, en el triunfo chiquito, pero él pidió uno más. Le dije que no. El cuerpo agradece la prudencia. Cerramos la sesión con el mismo gesto de todos los días, chocando los meñiques como 2 conspiradores. Reímos. El aire de la cocina se sintió distinto, con olor a pan que no estaba.
a mesa compartida que todavía no ocurría, pero ocurriría. Esa noche, mientras doblaba los paños, escuché pasos en el pasillo y supe que pronto los secretos tendrían que negociar con la realidad. El señor Villagrán había empezado a notar cambios. El niño se acostaba más cansado, pero con la mirada despierta. Pedía el vaso de agua en la cocina y no en su cuarto. Tardaba unos minutos más en despedirme, como si el día no quisiera terminar. Al padre no se le escapa la alteración de una rutina, por mínima que sea. Y el silencio de la casa, que antes era un manto, empezaba a ser un espejo. Apagué la luz de la cocina y, antes de cerrar la puerta, dejé la ventana apenas abierta. Una rendija. Pensé en lo mucho que puede pasar por una rendija. Un hilo de aire, una esperanza, una mirada sospechosa. Supe entonces que nuestro juego estaba a punto de ser puesto a prueba. Y aunque me temblaron los dedos, también sentí una calma antigua. Cuando la verdad late, tarde o temprano encuentra el modo de hacerse oír. El secreto que Tomás y yo compartíamos empezó a dejar huellas visibles. No eran pasos, todavía, pero sí gestos. Se le iluminaba la cara, pedía moverse de un cuarto a otro, exigía más tiempo en la cocina. Yo trataba de disimularlo, de envolver nuestros avances en la rutina de siempre. Pero un padre que vive controlando todo, percibe cualquier desajuste. Una noche, mientras yo guardaba los trapos en la despensa, escuché la voz firme del señor Villagrán detrás de mí. «¿Qué ocurre con mi hijo?», preguntó sin rodeos. Tragué saliva. Había llegado el momento que tanto temía. Respondí con cautela. «Está más animado, eso es todo». Sus ojos, oscuros y tensos, me taladraron. No le pagué para animarlo, le pagué para mantener la casa en orden. No necesito experimentos. El hielo en su tono me devolvió de golpe al primer día. Intenté sostenerme. «Señor, yo no experimento, solo lo acompaño. Él quiere intentar cosas». Se acercó, demasiado, como si quisiera medir mi atrevimiento. «Intentar es peligroso. ¿No comprende? Doctores, terapias, diagnósticos, todos coinciden. Su cuerpo no puede. No me interesa que le alimente falsas esperanzas». Sentí hervir la sangre en mis venas. Me limité a decir, bajito: «A veces los diagnósticos no saben escuchar lo que un niño guarda en silencio». La tensión se cortaba. De pronto, la voz de Tomás nos interrumpió desde el pasillo. «No la despida, papá». Ambos giramos. Estaba allí, con su silla, pálido pero firme. Sus manos temblaban en los aros metálicos, pero la mirada no. «Ella me ayuda a sentirme vivo», añadió. El padre no respondió de inmediato. Lo vi titubear, como si un muro dentro de él hubiese recibido la primera grieta en años. Finalmente, suspiró, cansado. «Haz lo que quieras, pero si algo malo ocurre, la responsabilidad será tuya», me dijo, señalándome. Me quedé sola en la cocina después de que se marchó. El corazón me golpeaba como un tambor, pero dentro del miedo se escondía una certeza. Habíamos cruzado un umbral. El padre podía vigilar, podía desconfiar, pero ya no podía negar lo evidente. Esa noche, mientras acompañaba a Tomás hasta su cuarto, le susurré: «Ahora debemos ser más cuidadosos. No basta con avanzar, hay que avanzar sin que nos destruyan en el camino». Él sonrió, cansado pero feliz. Yo comprendí que el riesgo había crecido, y con él, también nuestra fe. Habíamos logrado mantener el secreto a salvo pese a las advertencias del padre. No era fácil. Cada ruido podía delatarnos. Cada sombra en el pasillo parecía un testigo incómodo. Pero Tomás no quería detenerse, y yo tampoco podía negarle esa chispa que lo sostenía. Nuestros entrenamientos, como los llamábamos en voz baja, se convirtieron en pequeños rituales de resistencia. Comenzábamos siempre de la misma manera. Yo corría la silla hasta la mesa de la cocina, abría la ventana para dejar entrar aire fresco y le pedía que apoyara las manos en el borde de mármol. El sol de la tarde entraba a chorros, bañando sus dedos pálidos,
y yo repetía el conteo en voz baja. 1, 2, 3. Entonces él empujaba con sus piernas, todavía temblorosas, todavía inseguras, pero cada día un poco más firmes. El progreso fue lento, casi invisible a simple vista, pero yo lo veía. Veía cómo la tensión en sus músculos duraba un segundo más cada jornada, cómo el temblor inicial se transformaba en un esfuerzo consciente. Una tarde consiguió mantenerse erguido sobre sus pies por lo que habrán sido 3 segundos, tal vez 4. Cuando volvió a caer sobre la silla, jadeando, me miró con un brillo de triunfo. «Estuve de pie», dijo, como si esa frase fuese un tesoro escondido. Yo asentí, mordiéndome la emoción para no romper el momento. «Sí, Tomás, estuviste de pie». A partir de entonces, los días tomaron otro ritmo. Él contaba los minutos hasta nuestra cita secreta, y yo, aunque temía ser descubierta, también esperaba con ansias ese instante en que el mundo parecía doblarse ante la voluntad de un niño. Pero los secretos no se sostienen para siempre. Una tarde, el destino decidió ponerse de nuestro lado, o tal vez en nuestra contra. Yo lo había animado a intentar un esfuerzo mayor, esta vez sin mi apoyo directo en los hombros, solo con mis manos listas para sostenerlo si fallaba. Tomás respiró hondo, apretó el borde de la mesa y empujó. El cuerpo tembló, se levantó, vaciló. El corazón me martillaba las sienes, y entonces ocurrió. Se mantuvo erguido, con las piernas estiradas, la cabeza erguida, el rostro encendido de orgullo. Fueron apenas 5 segundos, pero suficientes para que yo sintiera que toda la casa vibraba con ese gesto. Me llevé la mano al pecho, agradecida. Él me miró, todavía inseguro, y pronunció: «Estoy de pie». No hubo tiempo para celebraciones. Una puerta se cerró con brusquedad en el pasillo. Pasos firmes, decididos, avanzaban hacia la cocina. El miedo me heló la espalda. Tomás quiso sentarse de golpe, pero el movimiento fue torpe y el chirrido de la silla lo delató aún más. El señor Villagrán apareció en el umbral, más temprano de lo habitual. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Durante un instante, no fue ni empresario, ni padre resignado, ni hombre endurecido. Fue simplemente un testigo atónito. Tomás seguía erguido, vacilante, sosteniéndose en la mesa, temblando como una hoja. Yo contuve la respiración. El tiempo se detuvo. El padre dio un paso al frente, y en su rostro vi algo que no esperaba. Una grieta profunda en el muro de su frialdad. Un destello de emoción que parecía enterrado desde hacía años. No supe si aquel descubrimiento sería nuestro fin o nuestro principio. Lo único cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, el señor Villagrán contemplaba a su hijo no como un diagnóstico, sino como un milagro. No tuve margen para esconder nada. El señor Villagrán se quedó en el umbral como si la casa entera lo estuviera sujetando por los hombros. Sus ojos iban de las manos de Tomás aferradas al mármol a mis manos preparadas para sostenerlo. Sentí la sangre latirme en las muñecas. Nadie habló. El silencio pesó lo suficiente como para romper un vidrio. «¿Qué es esto?», preguntó al fin, con una voz tan baja que dolía más que un grito. No respondí de inmediato. Temí que cualquier palabra arruinara lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de su hijo. Tomás seguía erguido, temblando, con los dedos blancos de tanto apretar la encimera. Entonces me acerqué un paso, apenas lo justo para que supiera que yo estaba allí, pero sin robarle su propio logro. «Es Tomás», dije. «De pie». El padre avanzó 2 pasos. El sonido de sus suelas sobre el mármol fue un martillo. Por un segundo creí que apartaría a su hijo de la mesa como quien rescata a alguien del borde de un precipicio. Pero se detuvo. Se le tensó la mandíbula. La respiración le salió irregular. «Te dije», me miró a mí, «que no hicieras experimentos». «No es un experimento», contesté, suave, sin bajar la vista. «Es tiempo. Y paciencia». Tomás quiso hablar,
pero el esfuerzo le partía el aire en trozos. Yo lo vi vacilar y alcé una mano, pidiendo calma. «Respira por las costillas. ¿Recuerdas?», susurré. 1, 2. Obedeció. Los hombros bajaron un poco. El temblor se ordenó. La fuerza, aunque mínima, encontró su cauce. El padre vio esa obediencia y algo le cambió en los ojos, como si de pronto entendiera que aquí no había magia ni capricho, sino un método pequeño, humilde, perseverante. «Si cae», empezó a decir. «Si cae, lo sostengo», lo interrumpí. «¿Y si doliera? Paramos». Siempre hemos parado cuando hace falta. La palabra siempre lo hizo fruncir el ceño. ¿Desde cuándo? Tragué saliva. El secreto había cumplido su función. Ya no podía seguir siéndolo. «Desde hace semanas», respondí. 15 minutos por tarde, sin prisa, sin riesgos gratuitos. El padre apretó los labios. La furia le pasó por la cara como una nube rápida, pero no estalló. Se acercó un palmo más y habló a su hijo, no a mí. «Tomás, ¿quieres eso?». El niño asintió, muy leve, sin soltar la mesa. La pregunta siguiente fue más difícil. «¿Y estás seguro?». Tomás tragó aire. En sus ojos vi a un niño y a un guerrero al mismo tiempo. «Estoy cansado de no intentar», logró decir. Las palabras quedaron vibrando. En ese instante, el mundo podría haberse detenido y bastaba. Pero el cuerpo no espera los debates. Sentí bajo mi palma el cambio de peso, esa señal que me avisa cuando el equilibrio empieza a negarse. Tomás se inclinó apenas hacia adelante. El temblor le subió de las pantorrillas a los muslos. Iba a caer sentado de golpe. «Conmigo», dije, y coloqué mi mano en su omóplato, la otra lista sobre su antebrazo. «No lo suelto». El padre tendió también la mano, instintivo, pero se contuvo a medio camino. Fue un gesto breve y definitivo. La confianza se ensaya así, en un músculo invisible. «Déjalo», murmuró, y su voz ya no fue un cuchillo, sino una cuerda. Tomás volvió a acomodar los pies. La planta buscó suelo. Los dedos dentro del zapato. Firmeza. Yo conté en voz tan baja que parecía pensamiento. 1, 2, 3. El niño empujó, se elevó medio suspiro y, por primera vez frente a su padre, se sostuvo más que un puñado de segundos. Lo vi crecer ante mis ojos, no en altura, sino en destino. El temblor regresó, inevitable. El esfuerzo es animal y pide tributo. Una gota de sudor le bajó por la sien. Supe que llegábamos al borde en el que hay que decidir, volver al asiento o dar el medio paso que convierte una proeza en camino. Si caía, podía hacerse daño. Si no lo intentaba, la duda se quedaría a vivir con nosotros. «¿Me sueltas?», preguntó, sin mirar a nadie. «No respondí yo», respondió su padre. «Un poco», dijo, «pero estoy aquí». Solté lentamente el omóplato. Dejé solo la guía, no el sostén. El aire de la cocina se apretó como una garganta antes del llanto. Tomás movió el peso desde los talones hasta las puntas, y ese gesto pequeño fue un terremoto privado. La silla chirrió detrás, impaciente por recuperarlo. El borde de la mesa le marcó los dedos. Pensé en todas las veces que había contado hojas en la ventana para distraer el miedo. Pensé en la rendija de aire, en los meñiques chocando como un pacto. «Hasta mí», dijo entonces el padre, apenas un susurro. «Ven, hasta mí». Apenas 2 pasos separaban a Tomás de su padre. 2 pasos eran una montaña. Yo coloqué mi cuerpo a un lado, como una baranda que no se ve. El primer intento fue torpe. El pie derecho quiso adelantarse y la rodilla cedió. Lo sostuve sin cargarlo, solo para que recuperara la vertical. El segundo intento fue más claro. Talón, planta, aire. Y el cuerpo respondió. Una oscilación corta, un equilibrio nuevo, un mundo que se reacomoda para abrirle hueco a un niño.
El padre no parpadeaba. Sus manos, que tanto habían firmado contratos y órdenes, temblaban ahora en el aire, vacías de poder y llenas de espera. «Uno más», le dije a Tomás. «Solo uno». El tercer intento fue el verdadero. Avanzó el pie izquierdo una vida entera. Hubo un instante de caída que ya conocía, esa hendidura donde el miedo se mete para hacer su trabajo. Pero allí estaba mi cadera, mi antebrazo, la pared de aire que habíamos ensayado día tras día. No lo levanté. Le devolví el eje. Y entonces él lo consiguió. Medio paso se volvió paso completo. Su cuerpo, endeble y valiente, llegó a la sombra del pecho de su padre. No pude oír mi propio corazón. Oí el del padre. Era un tambor desordenado. «Basta», dije. «Ahora sí. Vuelve a sentarte lento». Tomás obedeció, y yo acompañé el descenso para que ninguna vértebra se quejara. Cuando por fin tocó la silla, el silencio cambió de naturaleza. Ya no era el manto pesado de siempre, era un silencio nuevo, el que protege lo sagrado. El señor Villagrán se llevó una mano a la cara. No lloró todavía, pero el gesto le venció el cuello. Se aclaró la voz, buscó autoridad y encontró gratitud. «Gracias», dijo, y tardé en comprender a quién se lo decía. A los dos. Sentí que podía respirar. Quise retirarme a la fregadera, darle a ese momento un espacio que no me correspondía. Pero él me detuvo con una mirada. No era una orden, era una invitación a permanecer. «Mañana», dijo, ahora al niño. «Mañana lo hacemos de nuevo, pero con cuidado». Me miró. «Con su cuidado», asentí. Me temblaban las rodillas más que a Tomás. Apagué la luz alta de la cocina y dejé encendida la lámpara baja, la que hace sombra suave contra el mármol. Acomodé la mesa, acerqué la silla justo lo necesario y cerré la ventana dejando la vieja rendija de siempre. Al salir, me detuve en el umbral. Los vi a los dos, el hombre y el niño, mirándose como si se descubrieran recién. Supe que no habíamos ganado ninguna guerra, solo una batalla pequeña, pero decisiva. También supe que al día siguiente me esperaría algo más difícil que el miedo del padre, su esperanza. Y la esperanza, cuando despierta, exige pruebas. Respiré hondo, y, con la confianza doblada y guardada en el delantal, me prometí estar lista, para sostener si caía, para soltar si avanzaba, para ver, con mis propios ojos, el gesto que una casa entera llevaba años aguardando. La puerta cerró despacio a mi espalda, y en la penumbra quedó pendiente el movimiento que faltaba, el que no hace el cuerpo, sino los brazos de un padre cuando, por fin, se atreven a abrirse. El silencio que quedó después del intento de Tomás era tan denso que parecía contener todos los ruidos que la casa había callado durante años. El señor Villagrán permanecía inmóvil, con la mano a medio camino, como si temiera que un gesto brusco deshiciera el milagro que acababa de presenciar. Yo no me atrevía a moverme. Mis brazos todavía sostenían en la memoria el peso ligero de un niño que quiso caminar. Tomás respiraba entrecortado, con el rostro húmedo y los ojos ardiendo de orgullo. Apreté sus hombros para que supiera que ya podía descansar. Pero él sacudió la cabeza con una terquedad dulce. Miró a su padre y, con un hilo de voz, dijo: «No me sueltes, todavía». El padre se inclinó entonces, venciendo su propia rigidez. Extendió los brazos hacia él, dudando al principio, hasta que por fin los abrió de par en par. Ese gesto, tan simple y tan imposible en esa casa, lo cambió todo. Yo aflojé mis manos, dejando que Tomás diera un último paso vacilante. La distancia era corta, apenas un respiro, pero él la recorrió como si cruzara un océano. Cayó contra el pecho de su padre. No fue un tropiezo, fue un aterrizaje. El hombre lo rodeó con una fuerza que parecía desconocida para ambos. Y entonces sí, las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. No eran discretas, eran hondas, urgentes,
de esas que limpian años enteros de sequía. Yo aparté la vista, dándoles el espacio que merecían. Me refugié en la mesa, fingiendo acomodar un paño, pero en realidad necesitaba secarme las manos sudorosas en el delantal. Sentí que mis propias lágrimas buscaban salida, aunque las contuve. Esa escena no era mía, era de ellos. «Lo hiciste, hijo», susurró el señor Villagrán, con la voz rota. «Lo hicimos», corrigió Tomás, y su mirada me buscó a mí. Ese «lo hicimos» me atravesó. No era solo el reconocimiento de un niño, era la confirmación de que, por primera vez, la mansión había dejado de ser una prisión de mármol para convertirse en un hogar. El padre levantó la cabeza hacia mí. No había reproches, ni desconfianza, ni órdenes. Había gratitud. Una gratitud que no necesitó palabras, porque brillaba en sus ojos rojos de tanto llorar. Esa noche, al salir, pasé de nuevo por el vestíbulo. El eco ya no era el mismo. La casa respiraba distinto. Cerré la puerta sabiendo que lo que habíamos vivido no era el final de nada, sino el principio de todo.